Clase número 4. Tejido con ngrún o trama simple. En nuestra clase anterior hablamos de la importancia del teñido natural y vimos cómo se realiza este tipo de teñido. Luego aprendimos que utilizando glue podemos teñir la lana de un color verde natural. En esta clase estudiaremos paso a paso el armado del huital hasta terminarlo y dejarlo listo para trabajar en él, es decir, urdir y tejer. Veremos cómo se hace el urdido para tejer con trama simple o ngrén y aprenderemos a tejer una prenda sencilla. Primero veamos los materiales necesarios. Los huichal son 2 palos de 3 metros de largo. Deben ser de madera seca y resistente para que no se tuerzan ni se quiebren. Los clou deben ser lisos y con sus bordes redondeados para que el hilo no se enrede ni se corte cuando estemos tejiendo. De arriba. Este 8. Este de abajo. También necesitamos 3 coligües de 3 metros de largo. 1 el tonongüe y 2 para rañiñelgüe. Sus funciones las veremos más adelante. Necesitamos además 4 cordeles de 2 metros de largo para amarrar los clou a los huichal. Estos cordeles se llaman chapes. Por último, necesitamos unas piezas de madera llamadas ñirrehue. Estas se utilizan para ir apretando la lana cuando estemos tejiendo. Comencemos entonces a construir nuestro huichal ubicando los clou sobre los huichal. El huichal puede ser armado por una sola persona, pero si estamos aprendiendo, es mejor armarlo entre 2. Así se demorará menos y quedará más exacto. El huichal debe quedar bien armado para que la prenda resulte derecha. Por eso debemos asegurarnos que las distancias entre los clou y entre los huichal sean correctas. Con los chapes aseguramos los extremos de los clou y huichal. Estas uniones deben quedar muy firmes para que el telar mantenga las medidas. El urdido. El urdido se hace con el huichal puesto en forma vertical o bien botado. El urdido simple se realiza pasando el hilo por los clou, siempre de arriba hacia abajo, de manera que las hebras vayan formando un 8. Debemos ir revisando el urdido, cuidando que las hebras no se enreden. Se continúa así
hasta completar el ancho de la prenda. El tunón. Este para el tonón. Este tonón, güey. Famrul pagikiati chemo. Menchayogi. Mechi. Para hacer el tonón, se pasa una hebra de la lana hilada por el centro de la calada del urdido, de derecha a izquierda del huichal. Luego, en el urdido se pasa una hebra de hilo que se enrolla formando un bozal. Se debe tener cuidado de tomar solo las hebras que corresponden según el ordenamiento del urdido, evitando tomar hebras que se han enredado o torcido. Cualquier trabajo siempre tiene que tener tonón, tal como lama, tal como manta, chopino también tiene que tener tonón. A medida que se va haciendo el tonón, se va pasando el tonongüe por el centro de los bozales para mantener la calada. Una vez que hemos terminado el tonón y lo hemos asegurado en el telar, se quita el coligüe llamado ayudante del tonongüe, que se ha colocado por el centro de la calada para facilitar el armado del tolón. Así, el telar está listo para comenzar con el tejido. ¿Cómo tejemos un pontro? Para comenzar los tejidos debemos preparar los sihuehue. Los sihuehue son pequeños ovillos de hilo torcido que pesan unos 30 gramos aproximadamente. Una vez confeccionados los sihuehue, podemos empezar el tejido. Primero hacemos un remache por todo el ancho de la prenda. Para el remache se utilizan 2 hebras, cada una de hilo torcido y doble. Estas se van pasando de izquierda a derecha, tomando siempre 3 hebras del urdido, tal como nos muestra la señora Clorinda. Yo vi a mi mamá cómo hilaba, cómo hacía chopino, hacía manta. Yo también, al lado de ella, siempre hacía un telarcito chiquitito con un coligüe. Empezaba a tejer igual como mi mamá hacía. Yo hacía igual, pues. Entonces ahí después me enseñaron a hacer chopino. ¿Le gusta hacer chopino? Me dijeron que sí, le dije porque a mí me gustaba. Al final aprendí luego. Luego cambiamos de posición el clou y amarramos el remache en él. Dame un poco ahí, Juanita. Si no, déjalo amarrado con un palo. Sí. Si no, sácalo. ¿No es? Ya. Todo esto debe quedar muy asegurado en el huichahuichal. ¿Está lista?
El siguiente paso es hacer el supuy para asegurar el tejido del clou. Ahora. Es importante que las hebras del urdido queden bien tensadas para que no se enreden. Nuevamente técnico Villama. Recién salimos en esto. Así trabajamos. No, si have to leave. Mi hija parece que llegó ese que está conversando. Sé que no me acuerdo. Pronto no estoy poniendo para empezar a tejer. Luego ubicamos los purantunongüe para empezar con el tejido. Ahí voy a empezar a trabajar. El tejido. Al ir cruzando las hebras, pasando los sigüehues por el centro de la calada y apretando las hebras con el ñirrehue, la prenda lentamente se va armando y tomando forma. La tejedora, con ayuda del ñirrehue, va separando, cruzando y apretando las hebras de hilo. Igual. Luego pasa el sigüehue por el centro de la calada y lo aprieta. Al llegar al extremo de la prenda, el sigüehue se pasa en sentido contrario, siempre haciendo el cruce y apretando con el ñirrehue. Mientras más fuerte se golpee el hilo, más apretado quedará el tejido. Entonces, si estamos haciendo un pontro como este, el tejido debe quedar bien apretado. Pero si queremos tejer un chal o una puntilla, el tejido deberá quedar más suelto. Entonces el golpe debe ser muy suave. Una vez que el tejido está bien avanzado, debemos dar vuelta el telar para comenzar el tejido por el otro extremo. Ya, hay que amarrarla bonita. El trabajo se continúa haciendo un remache, de la misma forma como se hizo anteriormente cuando empezó el tejido. Recordemos que se usan 2 hebras de hilo dobles, que se van pasando de izquierda a derecha, tomando siempre 3 hebras del urdido. No sé por qué será. Porque creen como Paulina, pero no le andan ni parecido. Enseguida cambiamos el clou de posición. Luego confeccionamos el supuy para sujetar y tensar la prenda.
Debemos asegurarnos que el ancho de la prenda sea igual en los dos extremos. La medida se puede regular separando o juntando un poco las hebras. Confeccionamos los sihuehue. Colocamos los brantunongwe para comenzar nuevamente a tejer. Muchas chiquillas jóvenes ya no lo interesan a tejer, porque hayan difícil, no le gustan, porque dicen que mucho trabajo tiene, porque se creen muy no sé cómo será, muy chilena, ya no hablan mapuche, ninguna, no. A mí me gusta tener esos trabajos de antigüedad, claro que nosotros no somos educados, no tenemos educación, pero a mí me gusta tener un pensamiento bueno y trabajar del campo. Yo siempre también, yo soy remolachera, siempre remolacha. Cuando ya hemos avanzado un poco, unos 10 centímetros, debemos cambiar de posición el rañinelhue. Para eso colocamos otro debajo del tonongüe, siempre en el centro de la calada. Una vez instalado, sacamos el rañinelhue que estábamos usando antes de dar vuelta el telar. Volvemos a dar vuelta el telar y continuamos tejiendo hasta unir ambas partes. Vale la pena que aprenden a trabajar igual como nosotros que somos mujeres mapuche y trabajamos, igual que trabajen también, igual que aprenden a componer el trabajo. Yo trabajé de jovencita en esto. Luego de algunos días de trabajo, el ñirrehue ya no se podrá introducir. Entonces continuamos el trabajo con aguja de coser sacos. Porque la calidad igual como una ropa. No es que la ropa también tiene su calidad. Y este trabajo de los tejidos de nosotros que tenemos, igual tiene su calidad. Igual. Tiene mejor precio. Fino, una lama más fina todavía, tiene mejor precio. Finalmente cortamos las hilachas que pudieron haber quedado. Desarmamos el supuy para soltar la prenda. De este modo, el trabajo está listo y hemos confeccionado un pontro que nos será útil para nuestra casa o para venderlo y ganar dinero. Mantalelo ahí un saludo papayangan meli mantati pulamgen puñaña el chaquezomo meli chamkeli man kamli mantati papay tal ni man piñaña el chaquezomo meli lo man kamara que son kai man fuway man kai frente ay man takun ni miay man te umay man poncho enseñay man el chaquezomo que maxawal ni ella no fue educación engan
Casado mo pengen, fei mo huehuay plata. Fei mo chem me asam ko may ngan tating ilyan may ngan. Fei mo kita kerja ke somo, ayi soam kita kerja ke somo tanah plata lo fei may naman po pinyain kay papay friend ni Ahman. Elo Ahman casado, pa may chief huay pia mi ko soy que me fulangan. Soy que me ay tati, soy que me fentay ni casado ngan, soy falin casado ta que me fuan mutache. Mute takar rumah kan kelai ni fu na yak me chikar me fu na me lamang ekitat poncho también hey chi saludo mantale lo ahí papá todo eso mi palabra muchas gracias.